Podcast, un voto consciente cambia todo. Señor invitado y seguidores, les saluda Dina Yepes Serna. Bienvenidos a nuestro podcast Un voto consciente cambia todo. Hoy tenemos en nuestro set al reconocido político César Sumaeta, candidato al Senado Nacional con el número 16 por el Partido Aprista Peruano, que tiene como candidato presidencial a Quique Valderrama. Les recordamos que pueden seguir nuestro podcast todos los lunes, miércoles y viernes a las 12:30, con ciertas excepciones. Creemos firmemente que los ciudadanos no deben votar por costumbre, sino de manera consciente y bien informado. Por ello, los invitamos a emitir su voto este 12 de abril con responsabilidad, reflexión y pleno conocimiento para tomar la mejor decisión para el país. El público puede vernos a través de nuestra página web revistabea.pe, igualmente a través del Facebook Revista Bea Trujillo, Cajamarca, Chimbote y Chiclayo, y también por CPM, con pruebas en la mano. Me equivocaba porque también fui corresponsal de Cadena Peruana de Noticias. Bueno, ahora hacemos la presentación del candidato. César Alejandro Sumaeta Flores, nacido en Loreto el 12 de diciembre de 1955, es ingeniero, economista y político peruano con una amplia trayectoria dentro del Partido Aprista Peruano. Se ha desempeñado como congresista de la República durante 4 periodos y fue el último presidente del Congreso durante el segundo gobierno del Partido Aprista. Inició su formación de ingeniería forestal en Iquitos entre 1979 y 1983. Posteriormente se graduó como economista en la Universidad Garcilaso de la Vega en 1996, donde además fue reconocido como doctor honoris causa en el 2010 y obtuvo una maestría en Ciencias de Gestión y Desarrollo en el 2025. También es un estudioso de la regionalización en el Perú. Posteriormente fue elegido congresista en múltiples periodos entre 1995 y 2011, destacando por su postura opositora al régimen de Alberto Fujimori y su participación en la Marcha de los Cuatro Suyos. También presidió la Comisión de Regionalización en la Cámara de Diputados. En el 2010 fue elegido presidente del Congreso de la República, consolidando su liderazgo político. Actualmente es candidato al Senado por el partido en las elecciones generales 2026. Bueno, en primer lugar te damos la bienvenida, César, y realmente quisiéramos la primera pregunta. ¿Qué te pareció anoche el debate entre los últimos candidatos? ¿Cómo estás, Dina? Y de verdad muy, muy grato y alegre y satisfecho de estar en tu podcast a estas horas de la mañana, ¿no? Solo con una precisión, no soy ingeniero forestal, no terminé la carrera de ingeniería forestal porque la política me jaló a estudiar economía. Estudié ingeniería forestal, sí, casi ya al final de la carrera. Y la maestría a la cual te refieres la hice en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Mira, la verdad es que ayer nadie puede dejar de reconocer, y lo vimos todos los que estuvimos pendientes del debate presidencial, que el que mejor cuadrado estuvo frente al micro con protestas, con propuestas, con números, con data y con cosas reales fue Enrique Valderrama, ¿no? Y hoy día está reflejado en todo lo que dicen los medios de comunicación, la radio, la televisión, en fin, los diarios, las redes sociales. Inclusive para que Rosa María Palacios y César Hildebrand opinen bien de él, dice mucho de su presencia ayer en el debate presidencial, ¿no? Porque tú sabes, ni César Hildebrand ni Rosa María
Palacios tienen una gota de apristas, ¿no? De manera que el joven Enrique Valderrama ayer estuvo en una presentación brillante y espero que la población pueda apreciar las bondades de nuestro candidato presidencial y finalmente decidan su voto, especialmente la gente que está indecisa, inclinen su voto para marcar las 5 estrellas del APRA, en la línea que están las 5 estrellas del APRA, y estarán votando por el APRA para presidente para Enrique Valderrama, la primera estrella. La segunda estrella es para el Senado Nacional, a la cual yo estoy postulando como el número 16. La tercera estrella es para el Senado Regional, y ahí viene para los diputados regionales, y la última estrella es para el Parlamento andino, ¿no? De manera que vamos a tener un debate también la semana que viene, me parece que sea sobre temas económicos, cómo crecer la economía, cómo promover inversiones, y ahí vamos a notar con mucho mayor nitidez la consistencia y la solidez de nuestro candidato presidencial, ¿no? Sí, así es. Ese es mi punto de vista. Así es, César. Definitivamente se notó y se demostró su buena oratoria del candidato presidencial Quique Valderrama. Fue realmente coherente también en sus propuestas, entendibles, ¿no? Y yo creo, ¿y tú crees que este debate hará que el APRA suba en las encuestas? No acertaron con Alan García. Con Alan García también tuvieron un fiasco, las encuestadoras le ponían 2%, 3%, 4%, 5%, y al final Alan García en la semana final se pega una levantada tremenda y termina yendo a la segunda vuelta con Alejandro Toledo. Lo mismo sucedió cuando Alan se enfrentó a Ollantumala el 2006, donde los que iban adelante eran precisamente Ollanta y Lourdes Flores, ¿te acuerdas? ¿No? Y Alan iba abajo y apareció Alan García y finalmente terminó en la segunda vuelta y le ganó a Ollantumala. Lo mismo fue el 2011, el 2016, el 2021, el fenómeno de Pedro Castillo, ¿no? Que una semana y media antes no aparecía pues ni en cero, pero en semana y media apareció como una especie de tsunami y terminó pasando la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Eso es lo que va a suceder ahora. Ahora, en el caso del APRA, siempre las encuestadoras han sido mezquinas con nosotros. Tú recuerdas que Alan García ya en su oportunidad denunció que le querían cobrar $800,000, no solamente para levantar su imagen como gobernante, sino que ese dinero esa paga servía para que Alan García en su momento si tendría que candidatear de nuevo él o otro político del partido, la encuestadora iba a estar a favor de nuestro candidato en sus proyecciones electorales, ¿no? Por eso yo pienso ahora que en el caso del APRA están jugando a la teoría del voto perdido y del voto útil. ¿Y qué significa esto? Que si Dina Yepes va a votar por Enrique Valderrama o por César Sumaeta para el Senado, decirle, mira, Sumaeta no sube, la lista de senadores no sube, Valderrama está ahí en 2%, la lista senadora también en 2%, entonces ya no votes por ellos porque tu voto sería perdido, tu voto sería inútil. Entonces vota por los que están arriba en el primero, segundo, tercero, cuarto lugar. A eso están jugando con el APRA, ¿no? Pero esta jugada ya la entendemos nosotros hace muchísimos años, inclusive ahí en La Torre lo hicieron para la Asamblea Constituyente de 1978, cuando aparece el famoso C1, para que ahí en La Torre no termina siendo el votado en preferencias más alto de la historia, porque quería que algún líder menor del APRA le gane al propio Víctor Raúl, pero Víctor Raúl sacó 1.300.000 votos preferenciales que, mira, cuando el electorado peruano era de 4 millones. Hoy día, ¿qué significaría eso? Que si Aya La Torre viviera y tenemos 28 millones de electores, posiblemente Aya La Torre hubiese sacado 15 millones de votos preferenciales, ¿no? Pero no pudo la dictadura bajarle el poncho a Víctor Raúl. De manera que siempre ha habido esta especie de sesgo de ningunear al APRA en las encuestas, pero hay una militancia activa, hay simpatizantes muy fuertes, cada día que pasa vemos más gente que se pliega al partido aprista, a la movilización nacional, y no solamente acá, también a nivel internacional. Yo siento que cada vez más gente simpatizante me llama, me escribe en mis redes,
y francamente vamos a ser un actor importantísimo el domingo 12 de abril y estoy absolutamente seguro que el APRA va a sacar una votación elevadísima en la primera vuelta con sus posibilidades de que Enrique Valderrama pase con un excelente porcentaje a la segunda vuelta y como en la primera vuelta se elige a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, el APRA va a tener tremendas bancadas, tanto en el Senado Nacional, en la Cámara de Diputados, como en el Parlamento Andino. Y algunos candidatos están dando un proyecto de ley que permita que desaparezcan las encuestas en las elecciones y más bien ya después en otro sentido puedan hacerlo, porque precisamente ahorita están dando un resultado. Después, al final de cuando es el proceso electoral, hay sorpresas y que para mí en este proceso electoral va a haber varias sorpresas, considerando que, por ejemplo, nosotros vemos que en los mítines la cantidad de gente que va, ¿no? Entonces uno evalúa eso, ¿no? Por eso que yo digo que en las elecciones va a haber muchas sorpresas. Sí, siguen muy lejos, Dina. Ayer o anoche, alrededor del centro de convenciones del Banco de la Nación, alrededor del Museo de la Nación y del Teatro de la Nación, tú has visto a miles de apristas ahí con banderas avivando a Enrique Valderrama, ¿no? Prácticamente los otros partidos tenían grupitos de 20, de 30 y 50, pero el APRA creo que tenía una masa mayoritaria que el resto de partidos. Totalmente, fácilmente, había unos 4 o 5 mil compañeros ahí, vivando a Enrique Valderrama, y cada día que pasa los mítines del APRA son más grandes, las convocatorias son más grandes, la gente inclusive voluntariamente nos llama para decir, su maestra, no solamente quiero votar por ti, y yo y mi familia quiero hacer campaña por ti, y no son apristas. Entonces yo tengo que mandarle mi volante, mandarle mi pancarta, mi banner, en fin, todo lo que tengo, ¿no? Y no solamente de acá, de varios lugares. Para que tengas una idea, me han llamado de Madrid, me han llamado de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, me dice, Colorado, queremos hacer campaña por ti acá. O sea, cada vez está creciendo, 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 y no tengo la menor duda que se nos viene una gran victoria. Y las razones están a la mano, mi querida Dina. Mira, si tú observas, tú has vivido conmigo el gobierno del presidente García, el segundo gobierno. ¿Qué es lo bueno del APRA? Lo bueno del APRA que ha reconocido sus errores del primer gobierno del 85 al 90. Lo bueno está haber aprendido esa lección, nos hemos corregido y hemos hecho mucho mejor las cosas en el segundo gobierno del 2006 al 2011. Y vaya, qué cifras hemos tenido. La economía ha crecido 8%, hemos generado 4 millones de puestos de trabajo, la pobreza bajó 20 puntos, construimos 152,000 obras. Si tú sumas las obras de Velasco Alvarado, cuando dio el golpe 68 hasta el día de hoy, todos los gobiernos que han pasado, inclusive del arquitecto Belaúnde y de Fujimori, que ha estado 10 años en el poder, no han podido superar entre todo la cantidad de obras que se ha hecho solo en 5 años en el gobierno de Alan García. En quinto lugar, la anemia y la desnutrición estaban en 50%, le hemos bajado a 30%. El boom agroexportador empezó con nosotros. Cuando nosotros salimos del gobierno del 2011, ya las exportaciones estaban llegando a 50,000 millones de dólares. El Banco Central ya tenía 50,000 millones de dólares de reservas. Hay un dato más relevante todavía. Cuando nosotros llegamos al poder, de nuevo la gente, especialmente los jóvenes, no tenían la ilusión de quedarse en su país y las embajadas estaban repletas de colas de jóvenes que se querían ir del país, aunque sea de ilegales. ¿Y qué sucedió? Poco a poco las colas se han ido achicando, conforme íbamos generando trabajo para la juventud, becas para los jóvenes, mejorando las escuelas, mejorando las universidades, los colegios emblemáticos, los colegios de alto rendimiento. Y cuando culminamos el gobierno del 2011 prácticamente ya no había colas, porque los jóvenes tenían una esperanza de que su país por fin había tenido ya un rumbo, un camino,
y que ya no era bueno salirse del país, sino enfrentar la vida y lograr bienestar no solamente para los jóvenes, sino para su familia en el futuro. Eso es lo que hemos dejado el país, un país en azul, un país tranquilo, un país en orden, un país con seguridad. Pero mira cómo está el país ahora. Nadie puede negar que después de 15 años la calidad de vida de los peruanos ha bajado tremendamente. ¿Cómo está la salud? Un desastre, lleno de colas, los equipos que no funcionan, no hay medicinas, no hay medicinas para el cáncer, no hay medicina para los diabéticos y se ha convertido tanto el MINSA y sus hospitales y de salud en una agencia de empleo de un partido político, de Alianza para el Progreso. Bueno, sería que pongan pues, funcionarios que gestionen bien, ¿no? Pero la salud está hecha a pedazos, los colegios se están cayendo de nuevo a pedazos porque no hay mantenimiento. Entonces, ese nivel de desorden que hoy notamos, la delincuencia, el sicariato, la corrupción que campea, la gente nos dice en la calle, ¿cuándo diablos regresan los apristas para poner orden en el país? ¿Cuándo diablos regresan los apristas para poner seguridad en el país? ¿Cuándo diablos regresan los apristas para que crezca la economía de nuevo 8%? Para que se generen millones de empleos, para bajar la pobreza. Eso nos dicen en la calle la gente. Por eso es que estamos regresando nosotros de nuevo. Y cuando tuvimos éxito en el segundo gobierno, para quitarle mérito al gobierno del presidente García, no, lo que pasa es que el precio de los minerales estaban en las nubes. Para quitarle mérito y crédito al segundo gobierno de Alan García al éxito. No es así. Y pruebas al canto. En el gobierno del presidente Alan García del 2006 al 2011, la libra de cobre valía $2.2. Hoy vale $6, 300% más. La onza de oro valía $800. Hoy vale más de $5,000. 700% más ha crecido el precio. Igual la plata. Igual el acero, todos nuestros minerales están en las nubes. ¿Qué significa eso? Que el contexto internacional del precio de los minerales está mucho mejor que en la época del presidente García. Y la pregunta es, ¿por qué diablo la economía no crece como en la época de Alan García, 8, 9 o 10%? ¿Por qué no crece? Porque el grado de desorden, por el grado de inseguridad, por el grado de inestabilidad política permanente de estar cambiando presidentes a cada rato, cambiando gabinetes a cada rato, cambiando ministros a cada rato. No hay estabilidad política ni jurídica, por eso no vienen los grandes capitales a complementar al capital nacional, ni el propio peruano que tiene su capital en el Banco Peruano quiere invertir más por los temores de la inseguridad ciudadana. Segundo, la inseguridad política, hay inestabilidad y la inestabilidad jurídica. Y entonces por eso todo el mundo dice que regrese el APRA, que regresen los apristas. Los apristas son los mejores políticos, los parlamentarios más experimentados, tienen equipo de gobierno, los apristas. Es verdad, ya tenemos armados 2 gabinetes, ya tenemos también a nuestros viceministros, quienes van a ser, y tenemos el equipo de 10,000 funcionarios públicos que van a trabajar con nosotros desde el mismísimo 28 de julio del 2026. No vamos a ir a aprender. Vamos a ir a mover al Estado de nuevo. Hoy día el Estado es una tortuga que camina a 10, 20 kilómetros por hora porque no hay quien controle a los funcionarios. Los funcionarios van, firman tarjeta, comienzan a jugar algo en la computadora o en su celular y de ahí chao, a su casa. El día viernes van a almorzar y ya no regresan hasta el día lunes. Necesitamos que el Estado funcione las 24 horas del día. El que quiere servir al país tiene que saber a qué se mete, a sacrificarse, a meterle patada todos los días al Estado para que camine, para que se hagan las obras, entre ellas las obras que están paralizadas, las obras que están a medio hacer. ¿Cómo es posible que el Perú tenga 15,000 obras paralizadas que bordean los 100,000 millones de soles de presupuesto? Eso no es posible. ¿Tú te imaginas, Dina, que si Alan García no hubiese llegado de nuevo al poder, cómo estaría el tren eléctrico? Hasta el día de hoy el tren eléctrico estaría ahí parado, las columnas, y donde solamente le pintan para fiestas patrias o para Navidad y Año Nuevo. Pero el APRA regresó al poder, hicimos el tren eléctrico en 18 meses. En 18 meses por 1.500 millones de soles. Y la segunda línea del tren ya van 12 años. Y el presupuesto era por 4,000 millones y ya van en 8,000 millones de dólares y no la termina. Por eso es que la gente pide a gritos en la calle
que el APRA regrese de nuevo al poder. Eso es la razón. Y creo que por eso es que la gente va a votar masivamente por el APRA el domingo 12 de agosto. El gobierno de Alan García lo hizo bien. Incluso la gente, los taxistas, los transportistas estaban contentos porque el combustible tenía una estabilidad, incluso los precios de primera necesidad, ¿no? Eso hay que reconocer. Sí, claro, claro. Semana, pero en la época de Alan García se llevaba 200 huevos, o sea, porque había más consumo, pues. La gente tenía más plata porque había más chamba. Esa persona que se llevaba un saco de un saco de 50 kilos de azúcar y de arroz, en esta época, porque no hay más plata, no hay más consumo, en la época de Alan García se llegaba 3 sacos de azúcar y 3 sacos de arroz, porque había más platita, más billete en el bolsillo y en la cartera de la gente, en la billetera de los hombres y en la cartera de las mujeres, porque todo el mundo tenía chamba, había más consumo. Y eso es lo que extraña la gente del segundo gobierno del presidente García. ¿Lo podemos volver a hacer? Claro que sí, Dina. Y mucho mejor y con mejores resultados. Hay que poner orden nomás en el país. Que aún todavía estaba vivo, manifestó que un tercer gobierno de Alan García iba a ser mucho mejor que el segundo. Y eso hay que destacar, definitivamente. No puede ser mezquino uno, ¿no? Quisiéramos preguntarle, doctor César. Más experimentado, inclusive con una nueva hornada de jóvenes, no solamente estamos nosotros. De los 130 candidatos a la Cámara de Diputados, más o menos entre 70 a 80 son jóvenes entre 25 a 35 años. Esa es la nueva hornada de jóvenes, pero no son cualquier joven, están bien preparados, bien capacitados y bien formados. Y uno de esos jóvenes precisamente está reflejado en Enrique Valderrama. Así como Enrique hay más o menos unos 40 jóvenes de ese nivel de cuadros que tiene el APRA, ¿me entiendes? Claro, que ya son la nueva hornada de jóvenes, ¿no? Así es la cosa, Dina. Y, por ejemplo, ¿qué aprendizajes de su gestión como presidente del Congreso aplicaría usted en una eventual labor como senador? Primero vamos a ordenar la casa. Y ordenar la casa significa una política severísima de austeridad. Y te pongo ejemplos clarísimos. Yo cuando fui presidente del Congreso del 2010 al 2011, a mí me entregaron 324.5 millones de soles para gastar en el año que va de julio del 2010 a julio del 2011. En plena campaña electoral, de enero, febrero y abril y mayo y junio, segunda vuelta del 2011, yo gasté 300 millones y ahorré 24.5 millones. Devolví esa plata al Tesoro Público, a pesar que todos mis colegas querían que se reparte el dinero entre todos los parlamentarios, lo cual era una locura. En segundo lugar, el personal que trabajaba en el Congreso eran 1.100 a 1.200 personas, no se necesitaba más. Pero mira cómo está ahora. Hoy día tenemos un presupuesto de 1.700 millones de soles. ¿Cuántas veces más? Estás hablando casi 6 veces más. 6 veces más, como si la inflación hubiese sido 600%. Y en segundo lugar, creo que está llegando como a 5.000 los trabajadores del Congreso. Una locura. Ya no hay computadoras, no hay sillas, no hay asientos donde sentarse porque hay demasiado personal. Tercero, la semana de representación tiene que ser eliminada. No es posible que los congresistas se queden en Lima 2 semanas sin hacer nada, 3 semanas sin hacer nada, sin ir a su pueblo, y esperando la 4ª semana para que sea de representación, inclusive pagada. No, señor.
Se acabó la semana la semana de representación y hoy, todos los fines de semana, tanto los senadores como los diputados van a ir a su pueblo a hacer representación, a cumplir con la representación con sus electores, a recoger los problemas para tratar de solucionar aquí con las entidades del Estado y regresar el próximo fin de semana resolviendo los problemas y trayendo los nuevos problemas, porque los problemas nunca se acaban en los pueblos. Los pueblos tienen muchas necesidades. Eso es la función de representación. 24/7, los 365 días del año. Para representar, para que un senador o diputado represente a su pueblo, ya no tiene vacaciones, ya no tiene, no hay domingos, no hay feriados, no celebra el día de su cumpleaños, porque el que se mete a la política y al Senado y a la Cámara de Diputados es para servir a la gente. Y en un país de tantas necesidades, se necesita políticos que tengan convicción y que tengan vocación social para servir a la gente. Así hemos sido formados nosotros por ahí de la Torre y por eso es que vamos a eliminar la semana de representación para que el mes completo el congresista o el senador en este caso y el diputado caminen en su pueblo cada fin de semana recogiendo los problemas de los pueblos. Doctor Sumaeta, otro de los problemas graves también que tenemos en nuestro país es la corrupción. Prácticamente se ha transformado en un cáncer del Estado, ¿no? Porque en todos lados está enquistado. ¿Qué propuestas tiene usted desde el Senado para poder erradicar estas lacras sociales? Bueno, es muy sencillo. También tengo propuestas. Por ejemplo, el transfugismo es una forma de corrupción en el Congreso. Porque soy elegido por un partido y como ya no me conviene, y como ya no me conviene, ya no puedo sacar nada de este partido que esté en esa bancada, ¡pum!, me cambia a otra bancada. ¿Por qué? Porque en esa otra bancada puedo canjear mi voto a cambio de algo, a cambio de ministerios, a cambio de obras de 300 a 500 millones de soles, o a cambio de que puedan meter gente, mi gente al Estado, 40, 50, 100, 200 personas al Estado. Entonces, vamos a acabar con el transfugismo. El que quiere cambiarse de bancada pierde su curul y muerte civil para su escaño. Su escaño se queda vacío. Se acabó. Se acabó el transfugismo. Y bueno, viene el accesitario. Pero estoy absolutamente seguro que si en el reglamento incorporamos esta figura de que tú no te puedes cambiar de bancada a los 5 años, como hacemos los apristas nunca nos cambiamos de bancada, ni siquiera en regidores. Si hay 10 regidores, hace 4 años los 10 regidores terminan su periodo. El 2001 fuimos 28 congresistas y culminamos el 2006 los 28. Con Alan García fuimos casi 40 el 2006 y el 2011 salimos los 40. Eso es lealtad. Lealtad y la Torre, lealtad a tu partido, lealtad a tu principio, lealtad de servicio al país. ¿Me entiendes? Y entonces vas a ver que cuando ponemos que no se puede cambiar de bancada, porque si se cambia, se va a su casa y viene el accesitario o declaramos la muerte civil de su escaño, vas a ver que ningún parlamentario se va a querer cambiar de bancada. Ningún parlamentario se va a querer cambiar de bancada. Segundo, tenemos que culminar y ponerle punto final a hacer de la política un negocio. Y el negocio, Dina, no es la segunda vuelta. Ya a estas bancadas que están en el Parlamento no les interesa la presidencia de la República. Lo que les interesa es tener su bancada en senadores y diputados. Y ese es el negocio. Porque con los votos de sus senadores y de sus diputados canjean a cambio de ministerios, a cambio de obras de 500, de 600, de 1.000 millones de soles. Y acá está la lista de 5.000 personas de mi partido político para inundar el Estado. Y es un negocio. Entonces, estas bancadas tienen que ser castigadas en las ánforas. Ningún parlamentario debe tener. Imagínate, hay 80 congresistas que están postulando en este momento a la reelección. Y todos hacen negocio con sus bancadas en el Congreso. La pregunta es, si estos 80 son reelectos, la pregunta es, ¿qué diablo va a cambiar? Nada. No va a cambiar nada. Va a continuar igual. Cambiar al presidente cada un año si no se somete a la regla del Congreso, cambiar de ministros. O sea, el desorden continúa, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos
una nueva hornada de gente preparada, capacitada, que es indoblegable, que vea la política como un servicio y que le dé estabilidad al gobernante. Si es Enrique Valderrama el presidente, le vamos a dar estabilidad para que no le cambien al presidente en los próximos 5 años, para que no se le cambie al gabinete. A Toledo le hemos dado estabilidad 5 años, a Alan García le hemos dado estabilidad 5 años, nunca hemos hablado de vacancia a los apristas, al mismo Ollanta, que nos perseguía con los narcoindultos y con los fiscales Pérez y Vela. A pesar de eso, ahí estuvimos nosotros para ponerle cuadre a la bancada de Humala para que no lo saquen. Los gobernantes tienen que cumplir su periodo. Después que terminan su periodo, que lo metan a la cárcel, que lo hagan juicio de residencia, ahí que le caiga todo. Porque el país no puede vivir en un estado permanente de inestabilidad política. Por eso es que regresamos para que vuelva la calma en el país, vuelva la estabilidad política y solo así, con un liderazgo firme, decidido, como la de Enrique Valderrama, vamos a combatir a la delincuencia, vamos a combatir al crimen organizado y vamos a combatir a fondo la corrupción. Sexto tema, la inhabilitación de por vida, la muerte civil de los cargos públicos, no solamente de ser para el presidente de la República, para los senadores, diputados, sino para todo. Vocal supremo, fiscal supremo, general de división, vicealmirante, ministro de Estado, senador, diputado, alcalde, gobernador, que meta la mano, compadre, usted no regresa nunca más a ocupar un cargo público. Se acabó y encima se somete a la justicia penal para ver cuál es el grado de implicancia del delito que ha cometido. Pero qué buena gracia, qué buena gracia. Se meten la mano, meten las uñas en el Estado y solamente los puedes inhabilitar por 15 años. Por ejemplo, Gerí tiene 40 años. Si le inhabilitan por 15 años, a los 55 años ya está libre de polvo y paja y puede postular al Senado, a la Cámara de Diputados, puede ser alcalde, puede ser gobernador, inclusive presidente de la República. Ya no, señor. Que no tienen espacio en el Estado para toda la vida. Claro, para toda la muerte, para toda la vida. Chao. Ya no, ya metiste la mano, te fregaste, anda, busca chamba, anda, pon tu bodega, no pon tu negocio, pero en el Estado ya no tienes. Tenemos que ser, Dina, muy severos los políticos con nosotros mismos, porque si no la corrupción no se acaba. Hay que ser duros, severos, firmes, decididos, valientes, así te amenacen, porque de lo contrario nada va a cambiar en el país. Doctor Sumaeta, en un eventual gobierno de Quique Valderrama, ¿cómo piensa el APRA conectar con las nuevas generaciones votantes? Mira, yo tengo podcast, he tenido un podcast con los jóvenes. Los jóvenes están molestos con todo el sistema político. Cuando dice con toda la clase política, hoy no hay clase política. ¿Pero qué clase política hay en la Plaza Bolívar o en la Plaza de Armas cuando ninguno de esos políticos ha sido formado? Todos son improvisados, todos son ineptos, todos son advenedizos, oportunistas. Los jóvenes no quieren ir a votar, Dina. No quieren ir a votar. A mí me han dicho, nosotros no queremos ir a votar. Así que ellos, esos que están soñando, que van a captar a través de los influencers, los tiktokers, a través de la red, van a captar a los jóvenes. No, los jóvenes dicen, no queremos ir a votar. Es más, los jóvenes dicen, no vamos a ir a votar y quiero que no nos cobren multa. Y quieren que el voto ya no sea obligatorio, que el voto sea voluntario y el voto sea libre como en Chile y como en Colombia. Por si acaso, ideal, me parece Chile, también, ¿eh? Claro, por si acaso en Chile, desde que Michelle Bachelet fue elegida el 2013, solo con el 40% del electorado, ya los jóvenes no van a votar. Pero no es que porque toda la vida van a ser así, hasta que de nuevo recuperen la confianza en el sistema político, para que de nuevo recuperen su confianza en el Estado que les da una oportunidad. Por ejemplo, nosotros estamos planteando crear el Banco Digital de la Juventud para que el joven, sin salir de su casa, sin arriesgar su vida de ir en micro o en el tren o que en la calle le puedan matar, en su computadora o en su celular pueda tener su negocio digital. Y para eso el Estado le debe dar un capital semilla de $2,000. En vez de regalarle plata a través de Reactiva,
a las grandes empresas en la época del COVID que le regalaron 20.000 millones de dólares y que hasta ahora no han pagado un medio. En vez de regalarle a Petroperú 1.000 millones de dólares al año para que pague su deuda, porque no puede pagar la deuda que hicieron para modernizar la refinería de Talara, yo prefiero arriesgar por 200.000 jóvenes del Perú para que no se vayan del país por cada año. Entonces el Estado arriesga por su juventud. Y yo te pregunto, Dina, ¿qué banco le da bola a un joven? Un joven no tiene garantía. Un joven no tiene historia bancaria. Entonces el banco está cerrado para los jóvenes. Entonces el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Y si nosotros damos 200.000 capitales semillas de $2.000 a cada joven para que tenga su propio negocio digital en su casa, poco a poco va facturando 100 soles, 200 soles, 300 soles, 400 soles. Y cuando te das cuenta, ese ni trabaja, ni estudia, ni produce, comienza a facturar, a pagar su internet, a pagar su celular, a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar los servicios y comienza a aportar a la economía familiar. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros damos 200 capitales semillas cada año, en 5 años estaríamos atendiendo a 1 millón de jóvenes. Esa es la forma como debemos de nuevo acercar el Estado a la juventud para darles una oportunidad. Pero si no le das esa oportunidad a la juventud, dice, ¿qué sentido tiene que yo vaya a votar el 12 de abril por tal o por tal fulano cuando yo no tengo vela en este entierro? Nadie se preocupa de mí, así como la pobreza. Mira cómo está la pobreza. ¿Quién diablos hoy día se encarga de luchar contra la pobreza? Nosotros dejamos 5 millones de pobres en el Perú porque habíamos bajado la pobreza 20%. Hoy día se ha sumado 6 millones más de pobres y hay 11 millones de pobres. La pregunta es, ¿quién es ese ejecutivo, ese funcionario capaz que se dedica todos los días, las 24 horas del día, está chequeando cómo bajamos la pobreza? No hay, no existe, porque no se llega a gobernar. Se llega al poder para repartirse el poder y ver cómo coloco a mi gente, cómo yo gano las obras, en fin, ministerios. En eso estamos. Y eso es grave, eso es gravísimo. Estamos viviendo una anomia política y social porque acá realmente es un desastre. Y si seguimos así, el riesgo es que más adelante se prenda una chispa y terminamos en una guerra civil y la verdad seríamos el país de la barbarie, ¿no? Por eso es que estas elecciones que vienen en 2 semanas y días, tenemos una gran oportunidad de cambiar este estado de cosas y para eso está el Partido Aprista Peruano. Para eso regresamos. Nosotros, Dina, ya no necesitamos medallas ni honores. Regresamos con nuestra experiencia para servir al país y con una nueva hornada de jóvenes apristas que van a ocupar los cargos de Estado de la mayor importancia, pero bien preparados, bien capacitados, honrados y bien honestos. Nadie le va a quebrar el brazo a ningún joven aprista y menos pues a los jóvenes que ya tenemos más experiencia en la política. Somos de la escuela. Así es, doctor. Una pregunta, doctor. ¿Por qué los peruanos deberían confiar en su liderazgo y en la propuesta del Partido Aprista Peruano? Es bien sencillo. En estos 15 años a nosotros nos han dicho de todo, para que la gente se olvide que hicimos un buen segundo gobierno. A los apristas, la prensa caviar, todos nuestros enemigos políticos nos han dicho de todo. Ladrones, corruptos, asesinos, malditos, de todo nos han dicho. La pregunta está, ¿dónde están los ladrones del APRA? ¿Quiénes están en la cárcel en Barbadillo? Alejandro Toledo, tremendo ladrón. Ollantumala, otro ratero. Martín Vizcarra, otro pillo, otro pícaro, otro ladrón. Pedro Castillo, otro pícaro, otro ladrón, golpista, prosenderista y un montón de gente que está corrido, como Nadine Heredia, que cuando están a punto de agarrarle ya se escapó y se fue al Brasil por haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht. Claro, claro. Y ahí lo tenemos a Betsy Chávez escondido en la embajada de México. Así es, doctor. Ellos lo que hicieron en el golpe de Estado. Entonces, ¿dónde están los ricos del APRA?
Todo aprista vive igual que antes, como hombres de clase media baja. En el APRA no hay multimillonarios, habrá uno, pues bueno, dicen que Roque Benavides es el único rico que hay en el APRA, pero también Roque no milita en el APRA, ¿no? Ajá. Todos somos de carne y hueso y el pueblo aprista es un pueblo humilde, es un pueblo pobre y muy sufrido porque la mayoría de los apristas que hoy viven, su familia, su padre o sus abuelos fueron perseguidos en las épocas de las peores tiranías y de las peores dictaduras cuando perseguían a Aya La Torre, a los fundadores del APRA. Mataron 6.000 apristas en Chanchán por luchar por la democracia y por la libertad del Perú. Sendero mató 1.200 compañeros por poner el pecho contra el terrorismo. Entonces tenemos toda la autoridad moral para regresar al país a conducir a mejores destinos. Ya lo hemos hecho una vez y la vamos a hacer de nuevo. Finalmente, doctor César Sumaeta, ¿qué mensaje le daría a los peruanos que aún no han decidido su voto de cara a este 12 de abril y sobre todo considerando que hay más del 40% que aún está indeciso? Bueno, decirles que aquí estamos nosotros. Nosotros no nos hemos corrido. Nosotros no nos hemos escondido. Nosotros asumimos los activos y los pasivos del partido, porque así es la política. No solamente hay que asumir la parte de los pasivos, de los activos de un partido cuando todo está bonito, bello, lindo, hermoso. Hay que saber asumir con valentía cuando uno comete errores. Y si el APRA ha cometido errores y hemos reconocido nuestros errores, la hemos corregido y hemos hecho mejor las cosas. Yo les pido que olvídense de la brutal campaña multimillonaria que vemos en el Perú, repleto de paneles, de publicidad en las redes, en las radios. La pregunta es, ¿por qué tanta plata mete en una campaña electoral cuando en sueldos de mis ministros y de mis parlamentarios, sean senadores y diputados, es imposible recuperar ese dinero? No, pues, es que no están pensando en servir al país. Están pensando invertir 40 o 50 millones de dólares para que en obras públicas pueda recuperar 500 o 1.000 millones de dólares. Gran negocio, pues, para los que se meten a la política a hacer negocio, ¿no? Entonces, voten por un partido austero con el APRA, que no está lleno de multimillonarios ni de ricos, no está lleno de rateros porque no hay ni un aprista en la cárcel. Todos hemos enfrentado nuestros procesos, nuestros juicios nos han enjuiciado por todo y aquí estamos listos para poner el pecho por el país, porque nosotros sí queremos servir al país como lo hemos servido siempre. Somos de la escuela de Víctor Hugo Aya La Torre, donde Aya La Torre dijo, para un aprista, primero está el Perú, primero está su patria, segundo está el partido y tercero están los intereses personales. Por eso regresamos y pedimos el voto masivo de los indecisos en favor de las 5 estrellas. Las 5 estrellas, la primera para presidente Enrique Valderrama, la segunda estrella para senador nacional, y está el número 16, César Sumaeta, de ahí la tercera estrella para senador regional, la cuarta para diputados y pues la quinta para el Parlamento andino. Elijan a Enrique Valderrama como presidente y una buena bancada de 20 o 30 senadores para el APRA y de 50 diputados en la Cámara de Diputados para darle estabilidad al próximo gobierno y podamos de nuevo recuperar la senda del crecimiento del país a altos niveles de crecimiento de 8, 9 a 10%, con muchísima chamba y bajar de nuevo la pobreza y combatir a muerte tanto el crimen organizado como la corrupción, que son flagelos que están dañando la vida de los peruanos. Agradecemos Eso sería mi sinceramente mensaje a nuestro final, invitado mi por querida Dina. compartir sus propuestas y estamos seguros que de ser elegido senador de la República las hará realidad. Hoy nos acompañó César Sumaeta. Estoy feliz, estoy alegre de haber conversado contigo y sé que tu podcast es muy visto en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó, como les dije, César Sumaeta, candidato al Senado Nacional con el número 16 por el partido aprista peruano. También extendemos nuestro agradecimiento a todos nuestros seguidores. Los invitamos a seguir conociendo a los candidatos, todos los lunes, miércoles y viernes a las 12:30 para que puedan tomar una decisión informada y emitir un voto consciente. Un reconocimiento a Sergio Ravelo y María Sotero del equipo de producción. Recuerden, un voto consciente puede marcar la diferencia.
Nos encontramos mañana viernes 27. Muchísimas gracias. Gracias, César.